Bienvenidos, bienvenidas a este video de astrología evolutiva en donde vamos a revisar a la luna llena en Capricornio, esta luna de tierra que se va a producir el 3 de julio. Y esta lunación yo la he llamado una conversación con tu niño, con tu niña. Y esto es bastante interesante porque a mi juicio quien se roba la película de esta lunación es Mercurio. Ya entonces aquí hay una invitación profunda al diálogo, a la conversación, pero desde diferentes escenarios, desde diferentes lugares. Lo primero, recordarles que se suscriban al canal, que le den me gusta, que activen la campanita, que compartan este video con alguna amistad, ya que desde este lugar me permiten seguir creciendo, me permiten seguir generando contenido. Bien, ¿cómo nos afecta esta lunación? Como había comentado, esta lunación es una luna de tierra, entonces tiene mucha relación con lo visible, con nuestra forma de funcionar en el mundo. ¿Ya? Entonces aquí hay una invitación a tomar conciencia, entre otras cosas, del mundo y de la raíz. ¿Ya? Estamos transitando temporada Cáncer, una temporada que nos conecta con el hogar, la familia, el refugio, lo fundamental, lo trascendental dentro de nosotros. También una temporada de agua, tiene mucha relación con las emociones. Ya, entonces aquí hay una invitación a conectar con esto profundo, con esto esencial. ¿De qué más? ¿De qué otra forma nos afecta? A través de las conversaciones. Ojo durante este periodo, lo que hables, los puentes que construyas, el diálogo con papá, mamá, familia, hermanos, primos, pareja, hijos, todo esto de forma interna, mi diálogo interno también. Todas estas conversaciones, todas estas cartas que nos entregamos o que construimos son altamente enriquecedoras durante este periodo. Nos puede llevar a la conciencia información que antes no tenía idea. No tenía cómo saber esto de mí. No tenía cómo saber esto de ti, que esto te estaba pasando. Entonces, fundamental durante este periodo. El niño, el adulto y la creatividad. Este periodo nos va a conectar de forma muy, muy potente con nuestra función niño, con nuestra función de adulto y la creatividad que se puede manifestar por medio de este diálogo. Del diálogo entre mi niño y el adulto. Bueno, aquí nace una creatividad, una nueva forma de funcionar, una nueva forma de construir, por ejemplo. Enfrentar miedos, madurar. Desde este diálogo podemos contactarnos con muchos miedos, inseguridades, situaciones de pasado, temas no resueltos, y aquí hay una invitación a madurar, tanto desde un punto de vista emocional como desde nuestra capacidad de hablar. Soy capaz de construir puentes de diálogo con mi niño o mi niña interna. Soy capaz de construir puentes de diálogo con las personas a mi alrededor. Este es un periodo importante también de sanación, pero justamente desde esta luna de tierra. Es como una sanación práctica, una sanación que hay que hacerla en el hacer, en el construir, en llevar esto a la práctica. Conlleva un trabajo, conlleva no necesariamente un esfuerzo, sino una actividad consciente. Hay un ejercicio detrás. ¿Dónde estamos situados? Bueno, como comentaba, estamos situados en la temporada Cáncer, que nos conecta con el nido, ¿no es cierto? El hogar, la raíz, lo calentito, lo afectivo, el volver a lo conocido, ¿ya? Y desde este lugar se expresa la función niño. Entonces hay mucho que aparece, que tiene relación con los padres, el hogar, el pueblo de infancia, la casa que habitaba anteriormente, por ejemplo, toda esta energía asociada a la memoria. Y desde este lugar, desde esta raíz, se empieza a generar una arquitectura, una construcción de vida. ¿Ya?
Esta es una primera forma que me entrega las primeras herramientas para salir al mundo a funcionar, ¿ya? De aquí se empieza a construir la función también capricorniana, que es la capacidad de responder como adultos ante el mundo, que viene siendo la oposición del eje, que es raíz por un lado, y el mundo, lo que yo construyo para mí, para mi vida, y también es mi aporte desde lo que yo construyo para el mundo. ¿Ya? Entonces aquí hay un proceso en donde yo estoy en el nido, se me entregan las herramientas para poder funcionar y después despego. El proceso es como muchas veces tendemos a seguir funcionando desde esta versión infantil, desde esta versión raíz, y construimos el mundo, nuestro mundo, pero desde el niño, pero no es desde un niño maduro que busca replicar un hogar, pero no es el hogar personal, ¿ya? Entonces aquí hay un cuestionamiento detrás. La realidad, ¿ya? Esta es una lunación que nos hace esta pregunta: ¿qué adulto deseo ser? Es como que de alguna forma se viene a evaluar qué tan adulto soy, qué tan responsable de mí estoy siendo, cómo estoy desenvolviendo mis cualidades como adulto, ¿ya? Otras preguntas al respecto durante este periodo: ¿de qué forma mi raíz, como comentaba, el hogar, el nido, lo que se me entregó como concepto de nutrición o aspiraciones o mandatos familiares, estas mochilas con las cuales yo cargo, condicionan mi propia vida? Entonces, desde el hogar se me dijo: mira, tal vez tienes que salir al mundo a construir esto. Esto es importante, esto es valioso, esto es valorado dentro de este hogar. Si tú vas en conquista de esto, eres parte de la familia, funcionas bajo el código familiar. Entonces, esto es lo que se valora, sal tú a construir esto también. Entonces, se genera este cuestionamiento y este diálogo, como comentaba, esta capacidad de ver también de forma lógica y racional mercurial, de qué forma mi raíz condiciona mi vida. Desde ahí se desprende, bueno, si ya soy consciente de que hay estoy construyendo en base a ciertas estructuras heredadas, tal vez puedo generar cambios. ¿Cuáles son los cambios que pudiese realizar? Bueno, ya que soy consciente de que hay ciertos cambios que pudiese realizar, me estoy haciendo cargo de construir, como comentaba aquí, me estoy haciendo cargo de construir el mundo que quiero para mí o no. Entonces, esta luna capricorniana es súper funcional porque nos dice: mira, esta es la realidad. Ya, mírala, obsérvala. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Es coherente contigo o no? ¿Qué tanto esto proviene del pasado? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Te estás haciendo responsable? Desde este lugar también se muestra justamente esta función raíz, que es nuestro niño, y la función adulta, ¿ya? Entonces la realidad viene a mostrarnos este diálogo, esta expresión constante, este vínculo que está permanentemente activo y visible, solamente que ahora es donde esto se muestra, ¿ya? Entonces, se nos presenta la realidad de forma muy visual y concreta para preguntarnos qué es realmente lo que queremos vivir, lo que queremos construir y cuáles son los cambios y compromisos, ahí central, reales, que podemos asumir para manifestar lo que queremos, ¿ya? Hay una invitación entonces a crecer, a madurar, y esta responsabilidad de sostener de forma armónica este puente entre el niño y el adulto, ¿ya? Mundo emocional no se podía dejar de lado justamente porque estamos transitando la temporada Cáncer. Entonces esto es algo súper, está ahí activado constantemente, ¿ya? Entonces aquí hay una oportunidad para hablar con el niño, con nuestro niño interno. Pero ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, de lo que me pasa a nivel emocional, de cuáles son mis necesidades a nivel emocional. Tal vez podemos hablar de mis heridas, traumas, miedos, inseguridades, de mis aspiraciones, mis sueños, mis fantasías, etc. Como comentaba, esta es una oportunidad para darnos cuenta de que hemos tenido constantemente mensajes de nuestro niño interno, correos electrónicos o conversaciones que están ahí y de repente no las hemos atendido, no hemos pescado estas conversaciones que están pendientes, ¿ya? Por miedo, porque no quiero abrir esta caja de Pandora, porque es muy engorroso, porque no entiendo nada, porque es muy confuso, porque me genera mucha vulnerabilidad. Entonces aquí se desprende la responsabilidad. Un ejemplo de esto, estoy teniendo la percepción de que hay un conflicto con mi hijo o mi hija, de forma súper concreta. Es como, uy, pucha, si hablo con mi hijo o mi hija, voy a tener que profundizar en algo que me puede generar vulnerabilidad. Tal vez no me quiero enterar de eso, no quiero pasar por el proceso de eso. Me puedo sentir o muy vulnerable o puedo sentirme que no tengo las herramientas emocionales para entregar soporte, por ejemplo. No sé cómo comunicarme con mi hijo o mi hija. Bueno, eso mismo que se ve afuera es lo mismo que se expresa también de forma personal, interna, ¿ya? Y aquí esto es algo que en la práctica puede ser súper visible. Ya como comentaba que hay un ejemplo, pero también se puede dar con los padres, por ejemplo, o con mi propio proceso personal. ¿Ya? Desde el mundo emocional, aquí hay una invitación a tomar conciencia de la forma en que gestionamos nuestras emociones, ¿ya? Y comprender de que mi forma de gestionar mis propias emociones, que es como mi lenguaje afectivo, es como mi idioma afectivo. Bueno, mi idioma afectivo es español, pero otra persona, su idioma afectivo puede ser chino mandarín. Y aquí no nos entendemos finalmente. Por más que queramos construir puentes, si no lo hacemos de forma súper consciente, puede ser muy difícil el comunicarnos, ¿ya? Y aquí, como comentaba, se puede expresar desde una naturaleza muy de fuego, por ejemplo, o muy mental, muy de aire, y otras personas que tal vez gestionan sus emociones de forma mucho más emocional, mucho más de agua, o de forma mucho más concreta de tierra. Conversación, y aquí, como comentaba, el eje central de esta lunación, dice entonces: esta luna es una oportunidad para sentarnos a conversar con nuestro niño, con nuestra niña interna. Esto desde un trabajo profundo, personal, de la interacción con nuestra familia, pareja o desde el contacto con situaciones que nos permitan visibilizar nuestra fragilidad y vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces aquí hay un trabajo personal, familiar, cáncer, como comentaba, pareja, cáncer o desde el contacto con situaciones, ¿ya? A nuestro alrededor. Es la temática del momento, ¿ya? Como comentaba, la fragilidad y la vulnerabilidad son centrales porque nos conectan con una dimensión mucho más profunda, emocional, con temas de raíz. Esta capacidad de sensibilizarnos y de conectar con la vulnerabilidad nos permite también construir puentes de comunicación que pueden ser no verbales, ¿ya? Pucha, desde mi mayor capacidad de vulnerabilidad, de sentir las emociones, puedo saber sin tener algún tipo de conversación verbal con alguien lo que le sucede. Y tal vez esa persona simplemente necesita un abrazo, por ejemplo. Ese tipo de cosas pueden estar súper activadas durante este periodo. Adulto y el miedo. Entonces aquí, de nuevo, ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. Ser consciente de mis propios miedos al mundo, mi propio miedo a enfrentarme a lo desconocido, por ejemplo. Ese mismo miedo me lleva a posicionarme en espacios de seguridad, de confort, de raíz, ¿ya? Y me llevan a la sensación de que no tengo las herramientas para enfrentarme tal vez a nuevas oportunidades en el mundo. Entonces me quedo muy apegado en la función infantil luna,
canceriana y me cuesta salir al mundo desde la función adulta, responsable, madura, para manifestar, ¿da? Que es Capricornio. Empatía respecto a los procesos personales y de otros. Bueno, ya que me doy cuenta, hoy me doy cuenta de lo que estaba sucediendo a mi niña interna. Entonces esa capacidad de verme, de generar este puente y este diálogo, me describe un proceso. Y ese proceso puede que no sea actual. Puede venir justamente de mucho, mucho tiempo atrás, desde esta raíz, desde la infancia, desde el vínculo con papá, mamá, con el entorno familiar. Entonces, el darme cuenta de mi proceso, que es mi batalla, ¿ya? Que es mi proceso evolutivo, me posibilita también el comprender y empatizar con el proceso de otros. Entonces se desprende como una cierta amabilidad. Empatía. Adquirir responsabilidades y madurar. Bueno, ya que soy capaz de ver mis miedos infantiles, mi necesidad de seguridad, de protección, tengo que volverme mucho más responsable de construir y madurar puentes, de sostener estos puentes. O sea, imaginémonos un puente de madera que cada cierto tiempo hay que hacerle reparaciones, hay que mantenerlo activo para que pueda funcionar. No es algo que, bueno, el día de hoy me senté a hablar con mi niño interno, mi niña interna y listo. Este día, bueno, luna en Capricornio, entonces me siento a conversar con mi hijo, con mi hija y listo. Me olvidé de aquí hasta el próximo año. No funciona así. Entonces hay una responsabilidad asociada al sostener el diálogo constante y ser capaz de constantemente también tener las puertas abiertas al vínculo afectivo. Entonces, el madurar no solamente tiene que ver con la responsabilidad práctica asociada a los logros, metas, objetivos capricornianos, sino el comprender de que somos seres multidimensionales, ¿ya? Está la función desde la capacidad de salir del nido y ser prácticos en el mundo, tener nuestro oficio, por ejemplo, o poder autosostenernos, pero eso no es todo, ¿ya? Aquí está la capacidad de madurar nuestra capacidad a nivel emocional, la capacidad de construir vínculos, relaciones, etc. ¿Ya? Por eso Capricornio está arriba, ¿ya? Porque nos dice aquí un proceso de culminación como ser humanos de un aprendizaje mayor. Miedo a crecer, miedo a soltar lo seguro, y justamente es el miedo a soltar esta raíz, ¿ya? Para construir desde una raíz propia personal también mi mundo. Y esto conlleva a enfrentar el mecanismo lunar, ¿ya? Entonces, cuando yo soy mucho más consciente de cómo tiendo a replicar mi forma de actuar desde esta memoria infantil, desde mis necesidades o desde mis propios miedos, una y otra vez, y construyo estructuras en mi vida. Bueno, ver esto me posibilita el cambiar, modificar y funcionar como adulto. Observar viejas estructuras, entonces comprender, ya, ¿desde dónde estoy construyendo estructuras en mi vida? Puede que la esté construyendo mucho más desde el miedo, mucho más de esta versión infantil que tiene miedo. Entonces, he construido estructuras en mi vida, ¿ya? Entonces, observar viejas estructuras, metas, aspiraciones, formas de funcionar en el mundo, en los vínculos, en la interacción emocional también con otros y personal, ¿ya? Enfrentar viejos miedos a la realidad, desmarcarnos de herencias familiares para construir lo propio. De aquí puse justamente la carta de la torre, ¿ya? ¿Cómo se expresa esto? Aquí hay una estructura que está construida, ¿ya? Esta estructura construida tiene mucho que ver con los mandatos familiares, lo que mis padres construyeron, que fue heredado de sus propios padres, etc. ¿Ya? Entonces, aquí hay una estructura heredada, una forma de funcionar en el mundo, en este hogar. Lo que se valora es esto. Aquí en este hogar las aspiraciones son estas.
Aquí en este hogar, si funcionas como nosotros o si deseas ser parte de esta estructura familiar, bueno, tienes que funcionar de cierta forma, bajo estas reglas, bajo estas leyes, ¿ya? Bajo estos mandatos. Entonces aquí justamente quise complementar esto con el rey de oros, que es esta estructura de tierra capricorniana, ¿ya? Entonces hay una herencia y hay un mandato de que, bueno, la realidad y lo concreto se moldea de cierta forma. Bueno, desde esta versión adulta podemos decir de forma mercurial, lógica, racional, sabes que ya no me acomoda esta torre por este rayo de conciencia, ¿ya? Me doy cuenta y ya no puedo seguir habitando esta estructura, porque ya no es coherente conmigo, ya no es coherente con mis necesidades a nivel emocional, ya no es coherente porque lo que yo valoro en el mundo que yo quiero vivir, yo, no mis padres, yo, difiere. Entonces, ¿cómo voy a seguir habitando una estructura que se transforma de torre en cárcel, de seguro en cárcel? Aquí hay una confusión. Entonces, la raíz, cuando no nos permite, cuando empezamos a crecer, nos empieza a apretar. ¿Por qué puse nuevamente al rey de oros? Porque esta construcción infantil, que fueron nuestros padres, nos entregaron las herramientas para construir y construyeron nuestro mundo, ahora nos entregan el mandato a nosotros, para que podamos madurar esta versión, pero mucho más desde lo que nosotros queremos para nosotros, para nuestra vida, para nuestra realidad. Entonces tenemos que romper una vieja torre para construir una nueva torre. ¿Cuál es la torre que quiero construir? ¿Cuáles son las herramientas que tengo que desplegar? ¿Me estoy haciendo cargo responsable? Etcétera, etcétera, etcétera. Me da mucho miedo construir esta torre. Me da mucho miedo salir de esta torre, etcétera. Esta es una luna que nos puede mostrar imágenes, momentos en los cuales nos hemos sentido disminuidos, solos, pequeños ante la inmensidad de la vida. Ahora desde un nuevo lugar y con mayores herramientas podemos enfrentarnos al pasado. Bueno, este es el pasado. ¿Ya? Este es el pasado. Y este es el presente y el futuro. ¿Ya? El pasado, esta vieja estructura heredada. Los mandatos del árbol genealógico, del linaje familiar, que son un peso. Bueno, cómo yo maduro este proceso para construir lo propio, como comentaba. Tenemos las herramientas para hacerlo. Tu poder de construir. Entonces aquí tienes todas las herramientas para dar forma. Para dar forma y para desmantelar justamente. Entonces imagínate que tienes taladro, martillo, serrucho, etcétera. Picota, entonces puedes desmantelar. Pero también puedes construir, reconstruir, remodelar. ¿Ya? Todo dependiendo del grado y la profundidad y de la coherencia. Si esto es totalmente incoherente conmigo, tal vez los nuevos planos, la nueva arquitectura va a ser mucho más disruptiva, ¿no? Tengo que entrar a picar de forma mucho más profunda. Entonces comprender de que tenemos dentro de nosotros Saturno en Piscis. Tenemos todo dentro de nosotros para desplegar. Tenemos todas las semillas para desplegar las herramientas. Solamente tenemos que nutrirlas, activarlas, darle proceso, darle vida. ¿Ya? Construye y ponte al servicio de la vida. Hay un plan mayor. ¿Ya? Esto es importante, dada la presencia de Saturno en Piscis. ¿Ya? En la medida en que construyamos, se despliega. Somos parte. Nos unimos a un plan mayor que no somos tal vez capaces de comprender de forma lógica y racional. Es algo que nos supera. Es algo que tal vez ni siquiera en vida vamos a ser capaces de ver, ¿ya? Porque es algo que simplemente es mayor a nosotros, es mayor a nuestra comprensión, ¿ya? Entonces la vida te está diciendo construye, pero construye ¿desde dónde? Desde tu corazón, ¿ya? Para que desde este lugar pongas tu luz, tu energía al servicio del todo, al servicio de un plan mayor, ¿ya? Se despierta entonces lo divino viviendo el proceso desde el amor, ¿ya? Entonces, el proceso de construir es
de construir y desconstruir, ¿ya? Es un proceso que activa lo divino en nosotros. Y este proceso que activa lo divino dentro de nosotros es una expresión del amor. En definitiva, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Es esto. Que construyamos o que rompamos, que desmantelemos, pero amor. Para construir amor. Para poder servir desde el amor. Darle voz al niño. Lo que queremos crear y vivir, y por eso comentaba también que este es un proceso bastante creativo. Ya tenemos Venus, Marte en Leo, entonces nos conecta mucho de forma muy potente con lo que nuestro corazón quiere hacer, con lo que nosotros queremos vivir, ¿ya? Entonces es sentarnos y darle voz al micrófono a nuestro interior y decir, bueno, pero ¿qué es lo que quieres? Es que me encantaría jugar, crear y hacer esto. Bueno, el adulto dice, bueno, ok, hagámoslo. Hagámoslo, yo tengo las herramientas, tengo los recursos, tengo el dinero, tengo la madurez para enfrentarme, tengo la responsabilidad afectiva para hacerme cargo del proceso. Entonces, démosle, hagámoslo. Pero hay una comunicación, hay un diálogo. Tal vez le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Lo que tú quieres está súper bueno, pero nos vamos a demorar, ¿ya? Esto puede que demore 5 años en hacerse, pero hagámoslo, démosle tiempo. Es este concepto de realidad, de cómo funciona la realidad, pero no funciona de esta forma. A ver, niño interno, ¿qué es lo que quieres hacer? Esto, no, es que no. No lo voy a hacer. Ahí se vio el proceso contrario, ¿ya? Como no darle voz o no escucharlo. En la exploración de nuestra luz personal se activa una conexión espiritual. Como comentaba, la capacidad de que este puente, esta comunicación, esta conversación entre el niño y el adulto se solidifica, se da espacio a lo creativo, la expresión de nuestra luz, que es lo que estamos intentando sacar de adentro hacia afuera, nos conecta o se activa algo en nosotros que es la expresión de nuestra espiritualidad, ¿ya? Atrevernos a moldear nuestra realidad con responsabilidad, creatividad y coherencia. Y aquí justamente el tema asociado de cómo la responsabilidad desarrolla lo creativo en nosotros, pero desde un alto grado de coherencia. Como comentaba, que mi vida refleja quién soy o no. Bien. Hemos llegado al final de este video, espero que estén muy bien, espero que sea de utilidad para todos. Recordar, si es que desea una lectura de carta natal, de acompañamiento terapéutico, de tarot, la invitación está abierta. Puedes contactarme a través de Instagram y cal-astro tarot. Eso, que estén muy bien. Y mis redes, y cal-astro tarot. Y bueno, este canal Ical Astrología. Muchas bendiciones, felices tránsitos, que estén muy bien. Chao.